Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo también a las personas que nos siguen online. Y hoy tenemos como invitado a don Mario Garcés, que para mí es todo un honor poder presentar en nuestro querido Ateneo a don Mario Garcés, una persona polifacética con una trayectoria profesional y humana difícil de igualar, como van a ver en su currículum, con experiencia en importantes responsabilidades del Estado y con una situación profesional que le permite en estos tiempos que corren hablar en libertad, lo que es realmente en estos momentos pues difícil de encontrar. La conferencia de hoy, titulada La corrupción inacabable, 50 años de corrupción moral, legislativa y administrativa en la política española, seguro que nos aportará importantes claves. Voy a resumir el currículum, porque el currículum tiene 2 folios largos y voy a resumirle. Don Mario Garcés es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, diplomado en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, inspector de Finanzas del Estado, auditor de cuentas, es consejero de Hacienda de la Comunidad de Aragón en el año 2011, subsecretario del Ministerio de Fomento desde el año 2012 al 2016, secretario de Estado comisionado del Gobierno para las actuaciones en el terremoto de Lorca en el año 2012, académico de la Real Academia Española de Legislación y Jurisprudencia, es secretario de Estado de Servicios Sociales entre los años 2016 y 2018, es diputado en el Congreso, profesor en diferentes universidades, autor de más de 70 libros y publicaciones, autor de obras literarias y también productor cinematográfico. Les he resumido lo que he podido, porque si no estaría todavía leyendo. Pero lo que más destacaría que les va a decir cosas que yo creo que nos va a interesar a todos, es que es un hombre libre. Y eso es, pues en los tiempos que corren, yo creo que no es fácil de encontrar. Pues, don Mario, muchísimas gracias y suya es la palabra. Muchísimas gracias. Cuando la libertad es revolucionaria, hay algo que falla en este país. Amaya, que no te he saludado, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, gracias al Ateneo por la amable invitación. Venir a Santander siempre es un placer. He tenido muchos vínculos, incluso sentimentales, con Santander. Estamos ahora deshaciendo los nudos de mis vínculos sentimentales y la verdad es que desde Miriam Díaz Aroca a ciertas personas que he conocido aquí, siempre he tenido relaciones con muchísima gente y es una ciudad a la que siempre he querido volver. Por lo tanto, que cada vez que se me invita no es una obligación, sino que es un placer, es una devoción. Lo del marco incomparable nunca lo he comprendido, porque estáis desbordados del marco incomparable. Yo cada vez que vengo a esta ciudad sencillamente me quedo obnubilado, la belleza sí se inventó. Eso lo dicen los de San Sebastián, la belleza se inventó aquí en Santander, no puede ser otra manera. Y lo dice uno de Jaca, pero la verdad es que no puede ser de otra manera. El punto es así que cuando aprobé la oposición de inspectores de finanzas del Estado, mi único objetivo era venir a vivir a Santander. Yo me había enamorado de la ciudad viniendo a la Menéndez Pelayo y dije, yo solo puedo vivir en esta ciudad. No me vinculaba absolutamente nada con esta ciudad. Y no pudo ser por muy poquito, pero luego ya otro tipo de cosas me fueron uniendo ya directamente a esta ciudad. Cuando Gervasio me sugirió que viniera aquí, por supuesto, la atendí presto a la petición y me dijo, ¿de qué hablamos? Digo, de lo que quieras, pues hablar de lo que quieras, pero hagamos algo que sea realmente entretenido, que de alguna manera afecte a la actualidad política, pero hagámoslo de una manera neutral, de una manera equitativa, no juguemos de manera torticera. Es decir, que realmente lo digamos en plena libertad y que todos nos hagamos un ejercicio autocrítico de reflexión de qué ha pasado en 50 años en este país y por qué existe todavía la corrupción. Porque la corrupción es un fenómeno, un epifenómeno que ya es natural, congénito y sobre todo si tiene solución o no tiene solución. Y vamos a hacerlo por una perspectiva, una aproximación con sentido del humor, como no puede ser de otra manera. Ya que estáis aquí, os lo voy a agradecer. Os estoy tratando de tú, porque ya creo que yo soy un poco santanderino, aunque sea de corazón, y por consiguiente me vais a permitir esta licencia cuáquera de trataros de tú a todos vosotros, ¿no? La primera pregunta que yo me haría en materia de corrupción es, y la hace todo el mundo, es, ¿somos corruptos los políticos porque la sociedad es corrupta? Esta es la clásica frase que al final... Y la clásica pregunta que todo el mundo se hace. Es como si fuera una especie de maldición congénita, connatural, casi preternatural. Es decir, ¿somos realmente una especie de delincuentes potenciales los políticos porque somos el espejo de la sociedad?
porque la sociedad se compone también de una especie de masa degradada o degradable, porque el viejo dogma o el viejo mito del buena persona o del buen salvaje de Rousseau desapareció hace mucho tiempo. Fijaos, vamos a ir por partes. Hace unas semanas, unos meses, Rufián dijo la única frase brillante que he escuchado en el Congreso de los Diputados salir de su boca. No nos hagan elegir entre corruptos cutres y corruptos deluxe. Y tiene toda la razón. La única vez que voy a dar la razón a Rufián en toda mi vida. Y lo conozco bien a Gabriel Rufián. Yo la única vez, y además se lo dije y le envié un mensaje, por fin has dicho una frase gloriosa, que pasará a la historia de la política. Hay algo que la corrupción es una condición que yo creo que hay que resaltar desde el primer momento, y es que la corrupción es igualitaria. Si hay que hablar de igualitarismo, unos y otros son corruptos. Y negar eso sería faltar a la verdad. Y como soy libre, y siempre he sido libre, hay un problema sistémico, crónico, de corrupción política en este país que ha afectado a todas las fuerzas políticas. Y jugar al tribalismo, al gregarismo del tú más, que es una expresión casi prerromana de intentar echar la culpa a los demás, luego veremos eso, constituiría desde luego una falta de, vamos a decir, de lógica y sobre todo de dignidad y de sentido común. La corrupción tiene que ver algo con la decencia. A mí me hace mucha gracia porque cuando oigo a Rufián tachar de indecente a Feijóo, Feijóo llama indecente a Sánchez y Sánchez llama indecente a Santiago Abascal, digo, ¿qué tiene en común el concepto de indecencia? Que todo el mundo lo utiliza. Está claro que si unos se llaman indecentes a otros es porque los parámetros para determinar lo que es la indecencia no son iguales en unos o en otros. ¿Un corrupto es indecente? Sí. Pero, sin embargo, son dos conceptos también diferentes. La indecencia que es un concepto muy variable, evanescente. Es un concepto que está ligado, fundamentalmente, en mi opinión, a la integridad y a la coherencia. Si alguien en un momento determinado destaca determinados valores como una especie de árbol axiológico donde estos son mis valores, estos son mis principios, y resulta que paulatinamente los va degradando o realmente al final no hace caso de esos principios, pues se convierte en una persona indecente, en mi opinión. Por lo tanto, la política española tiene un problema de indecencia generalizada que hay que hacerlo ver. Y no solo en los últimos 40 años, sino ahora mismo. Voy a contar cosas. Por ejemplo, ¿sabéis que los romanos, cuando se presentaban a las elecciones, esas elecciones limitadas, los candidatos vestían de blanco? Porque candidato viene de candidus, viene de blanco. Y era para destacar que las personas que se presentaban eran puras, que no habían cometido ninguna, vamos a decir, ninguna contravención al orden moral o al orden jurídico establecido. Yo creo que si ahora hay que vestir con túnicas blancas a muchos de los candidatos, tenemos un problema. Porque desde luego se vestirían de blanco porque no tiene ningún problema y ningún pudor en vestirse de blanco todo el punto. Eso forma parte de la esencia de la política. Pero es verdad que hay un problema de impureza absoluta. Y además hay un fenómeno curioso. Ha habido corrupción siempre. Hubo corrupción en la dictadura. Hubo corrupción antes de la dictadura. Veremos qué tipos de corrupción hay, en mi opinión. Hay corrupción en la democracia. Pero hay un factor que está intensificando la corrupción en España, que es la mediocridad. Cuanto más mediocre, más corrupto eres. Y cada vez, desgraciadamente, los mandos políticos son más mediocres en este país. Y el mediocre tiende a apoyarse de un conjunto de personas que le sostienen desde el punto de vista de sus relaciones y de sus conveniencias. Lo hablábamos antes con Gervasio, la mediocridad se está imponiendo durante los últimos años en la política española. A veces dicen, no, uno que tenga 3 carreras para ser ministro. Yo he sido secretario de Estado de algún gobierno con algún ministro con 3 carreras y mejor se puede haber quedado en casa. Y gente sin carrera puede ser extraordinariamente inteligente y poder desempeñar un cargo de ministro. Pero desde luego os aseguro una cosa. Hoy se está produciendo un fenómeno patológico en la política española que está muy anudado a la corrupción, tanto la declarada como la subyacente, y luego veremos cómo hay muchas corrupciones no declaradas, y veremos qué estímulos y desincentivos hay para declarar la corrupción en este país. Y como mucha de la corrupción que existe no sale, no aflora, porque no hay incentivos
ni estímulos positivos para que aflore. Pero yo recuerdo, y lo comentaba también hace un momento cuando estábamos arriba hablando un momentito. Cuando yo era diputado en el Congreso de los Diputados, recuerdo que con mi compañera Elvira Rodríguez, que era inspectora de Finanzas del Estado como yo, nos poníamos a ver las dos primeras bancadas del Congreso. Partido Socialista, Partido Vox, Partido Popular. Los del PNV siempre están incrustados ahí, pero bueno, eso es una parte, vamos a dejarlos aparte. Por todo. Me acuerdo que una vez llegamos a la conclusión que solo el 10% de la gente que estábamos ahí habíamos trabajado fuera de la política. El fenómeno de la profesionalización de la política, muy vinculado a la funcionalización de los partidos, que consideran que la política es una forma de vida, está provocando la decadencia de la política en este país. Y por lo tanto, además son personas que tienen indisociablemente la necesidad de establecer vínculos con quien los va a mantener, incluidos los medios de comunicación. Y hablaremos de la corrupción mediática también en este país. Hace poco en una de mis novelas, mi última novela, Yo Presidente, había una frase que la escribí con seudónimo ya por intentar evitar problemas. En este país se venden ya más periodistas que periódicos. Y es verdad. Lo siento decirlo con esta claridad. Cuando yo he sido de los que compraban 6 periódicos de pequeño, en mi casa, tenía que leer todo. Comenzaba además siempre por leer la prensa que no era de mi cuerda. Y siempre me gustaba obtener información y formarme opinión, porque a veces la verdad es que hasta decía, oye, pues tienen razón. Quizá estoy teniendo yo una distorsión de la percepción de la realidad. Y sin embargo ahora no encuentro periódico que leer. Vamos al gregarismo, al tribalismo, al brutalismo absoluto, no al arquitectónico, sino al opinático. Al final o piensas como unos o no piensas, no hay libertad. Mira que yo soy contundente en mis opiniones cuando salgo en televisión y radio, pero me gusta de vez en cuando, incluso me río cuando escucho opiniones de otros. Eso se está perdiendo. Ese tipo de situación se está perdiendo. ¿Pero qué es la corrupción? La corrupción, si nos remontamos al valor etimológico de la palabra corromperse, viene de corromper y de romper, de causar un daño. Uno se puede causar un daño a sí mismo. Uno puede causar un daño a terceros. Uno puede causar un daño al interés público. Concepto subvertido en los últimos años también, porque el interés público y el interés privado se han confundido escandalosamente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es la corrupción? Pues os voy a explicar para mí qué tipos de corrupción hay. En primer lugar, la primera corrupción, y está muy de moda últimamente, no solamente en el Partido Socialista, también podría poner casos del Partido Popular. Y en eso ya digo, quiero ser equidistante porque quiero decir las cosas como las pienso y en plena libertad. Porque como no hagamos ese ejercicio crítico, esto se hunde. Ya está muy hundido, pero se va a hundir todavía más. La primera corrupción es elegir a las personas inadecuadas para desempeñar cargos públicos. Es la primera corrupción. A lo que le suma una segunda corrupción, que la persona que es nombrada no diga que yo no estoy capacitado para desempeñar ese cargo. Si a mí me llaman para ser, yo qué sé, ministro del Interior, yo diré, pero si no sé nada. Dice, no te preocupes, si habrá 40 que saben menos que tú que van a decir que sí. Y además, en una especie de instinto depredador político donde todo el mundo sirve para todo. Y puedo poner casos de unos y de otros. Fundamentalmente porque cuando alguien se considera que es un político profesional, surge una especie de dogma que no sé de dónde viene, es un dogma genuino, en función del cual este señor o esta señora sirve para todo. Sirve para ser consejero de Hacienda, para ser consejero de Educación o lo que se tercia. Pues esta señora, este señor no ha hecho nada en su vida más que vivir de esto. Eso sí, el argumentario lo maneja maravillosamente. El argumentario del partido lo maneja maravillosamente. Por tanto, la primera corrupción es la elección de las personas que no son las más adecuadas para desempeñar sus funciones. Es verdad, hablábamos hace un momento de Marcos de Quinto, mi buen amigo Marcos de Quinto, es uno de esos ejemplos de persona que llega a la política sin ninguna necesidad. ¿Gustará más o gustará menos? Yo a Marcos yo le quiero mucho, pero es verdad que puede gustar más o menos, pero no tiene ninguna necesidad de estar en política. Un diputado puede ganar 100.000 euros, yo no voy a decir lo que podía ganar él siendo vicepresidente de Coca-Cola, no voy a contarlo ni las propiedades que tiene, incluso aquí en Cantabria. Pero es una persona que en un momento determinado dice, voy a renunciar, me voy a exponer al estado de demolición emocional que son las redes sociales ahora mismo, donde todo el mundo habla, todo el mundo insulta, donde todo el mundo considera que
eres un ser detestable, donde hay odiadores. O sea, la falta de intermediación que supone ahora esta socialización del mensaje y del discurso te lleva a que estar en política sea una trituradora emocional. Y lo hemos vivido y sabemos lo que es eso. Que te insultas al primero que sale por ahí. Digo, ¿por qué me estás insultando si no te conozco de nada? Si yo no me pongo en las redes sociales de pronto a insultar a nadie, si lo que me gusta es tener un debate abierto, pues da igual. Esto ocurre. Pero ya digo, eso es muy frecuente y ya en los últimos meses, los últimos años nos encontramos situaciones de nombramiento del primo para ser el chofer, de la presidenta, nos encontramos nombramiento de las visitadoras de don Pantaleón para ser técnicas de INECO. Hablo de unos partidos y otros. Por cierto, cada vez se naturaliza más. ¿Os dais cuenta que la decadencia se naturaliza? Yo tengo 58 años, voy a cumplir 59 ahora. Nací en el tardofranquismo. Todavía recuerdo los días que nos dieron de fiesta cuando murió Franco, que era lo bueno, decía, bueno, aquí 2 semanas de fiesta. Pero había cierto valor vinculado, o ciertos valores vinculados a la dignidad, a la probidad, a la honestidad, sea lo que sea eso, que se han perdido. O sea, este nivel de monitorización o de apresuramiento, de la vorágine informativa, de que todo se sucede rápidamente, está provocando que naturalicemos y metabolicemos cosas que son patológicas por sí mismas. Luego veremos algunos casos que me sorprenden, pero algunos casos que además, incluso lo digo en televisión, me matarán algún día. Digo, pero es que no entiendo cómo estamos generando héroes que son verdaderos miserables, miserables morales. Pero ¿qué ha pasado en esta sociedad para que el corrupto o el corruptor se convierta en un héroe? ¿Por qué estamos convirtiendo en mito a los timos? ¿Qué está pasando para que una sociedad, por lo tanto hay algo que ya falla también en la sociedad, considere que determinados personajes públicos están dotados de una apariencia aparentemente, ya digo, de virtud? Una virtud cuando son, como digo, delincuentes confesos. Pero eso de nombrar a los parientes es un clásico. Es un clásico. Nombrar el pariente es un clásico. Es una entidad privada, es más complicado porque al final se impone la cuenta de resultados, salvo que seas de una familia muy importante y al final puedas colocar a todo el mundo por todos los lados y no pasa absolutamente nada y se diluya. Esto ya sabes que el poder de la dilución siempre es importante, ¿no? Pero esto de colocar ya a los parientes, al hijo, de una manera además absolutamente, yo digo ya, perversa, grotesca, grosera, me lo estás pasando por la cara. Y además es algo ya natural. ¿Por qué? Yo tengo hijos. Mis hijos por sí mismos decidieron un día decir, mira, no queremos que tú nos ayudes absolutamente nada, que también es para de comer aparte. No, nunca queremos saber nada, no queremos ni perjudicarte, además nosotros somos autónomos y queremos trabajar por nosotros mismos. Que también me fastidia, de cuando esto es muy habitual, la llamada española, oye, mi hijo, a ver si va bien en el examen, estas cosas muy tradicionales. No, pero eso ha dado paso a otra fase. Hay que colocar al hijo, hay que colocar a la mujer, hay que colocar al marido, hay que colocar al amante. Hay que colocar al amante. Unos y otros. Unos y otros. No estoy hablando solo de Ábalos. Que por cierto, tengo una anécdota que a lo mejor cuento al final de la jornada vinculada al fallecimiento de una persona que hablábamos antes, que yo venía de ese funeral de aquí de Santander, y debo reconocer que Ábalos me salvó de un tren atrapado en Palencia, pero eso ya lo contaré luego como una anécdota. Incluso me llamó por teléfono para salvarme. Digo, queréis acabar con la oposición de la peor manera posible, encerrándolos en Palencia en un tren. Pero bueno, luego cuento esa anécdota que era curiosa. Pero es que voy a contar, para que veáis que hay que actuar con equidistancia. El presidente de la Asamblea de Extremadura, hoy, nombrado hace una semana, es un señor que ha reconocido que ofreció un puesto de chofer a otra persona, hombre también, a cambio de, y lo digo, un porbo. Un porbo. No es que no sabía escribir bien. Y sabiendo eso, se le postula para ser presidente de la Asamblea de Extremadura. ¿Pero en qué estamos? ¿Pero no hay nadie a los mandos? ¿No hay nadie a los mandos de los partidos políticos? ¿De verdad que esto lo consideramos ya algo consustancial? Tenemos que naturalizar esto que está pasando. Perdonadme esa expresión, yo en este sentido soy literal. O sea, lo que digo es lo que estaba escrito en los mensajes que se escribieron este señor y el chofer que contrató. Pues sí, eres presidente de una diputación y quieres contratar a uno porque quieres que sea tu amante. En este caso eran homosexuales. Bueno, en fin, no quiero hablar de algún caso aquí.
que ahora se le juntan los tractores en la delegación del gobierno. Esto es lo que hay. Unos y otros. Unos y otros, para que veáis que no hago seso. Porque ya vale, en el momento que no hagamos esa crítica, todos cometemos el mismo error. Mira, por anécdotas históricas, hubo una vez en los años 20, hace casi ya un siglo, que fue una persona a ver a un ministro, Alfonso XII en aquel momento, y le dice: yo soy sobrino de Romero Robledo. Luego hablaremos de algunos casos más de Romero Robledo y la corrupción en la etapa Romero Robledo. Y le dice: yo soy sobrino y me ha dicho mi tío que me ponga en contacto con usted y que me dé un puesto en el ministerio. Y claro, como era Romero Robledo, que era uno de los mayores captadores de voto mediante el sistema de compra de voto, pero comprar metálico, veremos cómo se compra el voto ahora. Que ahora ya ni se compra con dinero privado, es que se compra ya con dinero público. Es que esto es lo peor de todo, es que ha habido una sustitución, pero eso ya llegaremos a eso. Le dice: bueno, me ha dicho mi tío que me coloque, y entonces el ministro dijo: no, colocado. Pasa un año, llega director general, el chico muy simpático, hasta que llega Romero Robledo 2 años después a ver al ministro y le dice el ministro: mira, la verdad es que tu sobrino, un trabajo extraordinario. Y dice: yo no tengo sobrinos. Dice: ¿cómo no tienes sobrinos? Dice: pues Luis no sé qué, dice que es tu sobrino. Dice: no, pues yo no tengo ningún sobrino, tanto como el pelo. Y el ministro llama al sobrino, al aparente sobrino, y dice: oye, ¿tú no eres sobrino de Romero Robledo? Dice: bueno, ya que lo ha descubierto, yo no soy sobrino Romero Robledo, pero usted ya es como mi padre, por lo tanto, usted ha ganado un hijo. Pues esto está pasando ahora. Esto está pasando ahora mismo. Esto pasaba hace 100 años y sigue pasando ahora. Tanto la primera corrupción es el nombramiento. La segunda corrupción es la corrupción moral, la corrupción política. Yo soy de los que piensa que un líder de un partido un día dice que Bin Laden tiene que ser premio Nobel de la Paz, y todos los miembros del partido con el argumentario defienden que tiene que ser premio Nobel de la Paz. La siguiente corrupción es la intelectual, la moral. Es verdad que pertenecer a un partido político al final supone una ración muy importante de tribalismo y de dogmatismo. Yo siempre me hacía mucha gracia cuando estaba en primera línea en política. Existía eso que se llamaba el concepto político indeterminado, no el concepto jurídico indeterminado. El concepto político indeterminado, esto lo ha dicho Ferraz o esto lo ha dicho Génova. Y digo: ¿quién es Génova? ¿Alguien que pasaba por ahí? ¿Pero me quiere decir quién ha dado esta opinión? No, es que hay que legalizar la prostitución. Digo: pues ayer había que legalizarla. ¿Y quién ha cambiado de opinión? No preguntes. Digo: ¿pero por qué no voy a preguntar? Yo por lo menos por tener la idea clara, por saber dónde está el razonamiento, quién forma el razonamiento político. Como digo, mira, hombre, esto llevado a sus máximos, nadie pertenecía a un partido político, evidentemente. En un partido político solo puedes estar si el 80% estar de acuerdo, hay un 10% generalmente de zona de sombra y hay un 10% que habitualmente no estar de acuerdo, pero eres capaz de sobrevivir no estando de acuerdo con ese 10%, porque si no, no pertenecerías a ningún partido político. Pero el problema es que ahora ya funciona el automatismo, que es una forma de corrupción. ¿Tú que eres liberal? ¿Qué es eso? ¿Tú eres socialdemócrata? ¿Y eso qué es? ¿Tú qué eres? ¿Eres democristiano? No, ¿eso qué es? Eso es un concepto del tardofranquismo. Esto a lo mejor Mayor Oreja sabe algo de esto. No. ¿Tú eres tardofranquista? ¿O eres falangista? Yo no lo sé. ¿Pero qué eres? No, yo soy del PP. No, yo soy del PSOE. ¿Pero qué es eso? Es formar parte de una organización. Pero tú tienes que tener una orientación política. Yo entré en política siendo asesor de José María Aznar, donde había varias variantes ideológicas. E intentar, la verdad, combinar esas variantes era muy complicado. Fijaos que tiene que ver un liberal como yo con un conservador. Es más, lo estaba comentando arriba, a mí me ofrecieron presidir Vox en el año 2014. Decía: ¿pero qué hace un liberal como yo presidiendo Vox? De buscaros a alguien con profundas convicciones. Además, venía gente lo podía ofrecérmelo. Digo: pero si no, yo os quiero mucho, yo tengo mucho, de verdad, mucha relación personal con vosotros. Digo: pero yo soy una persona muy diferente. Un partido político tiene que tener claro qué es. Pero uno mismo, formando parte de ese partido político, tiene que saber qué es por sí mismo. Incluso saber cuándo está de acuerdo o no está en desacuerdo. Porque si no, eres un corrupto en origen. Te dejas corromper por lo que te diga el de arriba. Y en eso, parte de la opinión pública está muy corrompida. Porque nos dejamos corromper rápidamente por el argumentario. En una sociedad donde la información fluye de una manera vertiginosa, nos obligan a posicionarnos ideológicamente de manera rápida. No, resulta, no sé qué, Irán, Irak, el otro, Cuba, ya está todo el mundo posicionándose.
Y además los chats funcionan como una especie de trituradora de pensamiento. Porque no hay nada peor que un chat de cuñados, un chat de padres y madres de la escuela y un chat de gente pensando todos. Sobre todo en ese momento maravilloso que empiezan a insultarse dos en un chat donde hay 20. Es el momento que yo me voy de los chats. Digo, por favor, insultaos en privado. Digo, que me da igual que discutáis. Digo, pero de verdad, dejar estas cosas. Nos obligan o nos obligamos a nosotros mismos a posicionarnos, con lo cual nos estamos corrompiendo ideológicamente. Esa libertad de pensamiento es un problema en este país ahora. Cómo se corrompen los medios de comunicación. Me hace mucha gracia la expresión equipo de opinión sincronizada. Pero si están en los dos lados. Pero si están en los dos lados. Pero si basta que uno haga algo, si hasta ya la utilización de los adjetivos ya forma parte del hooliganismo periodístico. Y si das la noticia con un poco más de objetividad, y si no te asomas tanto, y si no está claro que te están dictando la noticia, y si no está claro que estás poniendo un titular con el objetivo de seguir percibiendo el contrato de patrocinio, y si lo hacemos un poco mejor. Y si por lo menos reconocemos que nos pagan algo, pero a la vez reconocemos que tenemos cierta libertad de pensamiento y además a veces hasta podemos criticar, nos iría bien. Por eso me hace gracia. Yo por estos días que sigo más o menos la campaña en Aragón, veo cómo es una cosa, además que es oscilante. Antes no ocurría esto. Ocurría de una manera, vamos a decir, menos abrupta. Desgraciadamente, desde el momento que los medios de comunicación se financian muchos en un 50%, esencialmente con ingresos públicos, la libertad se ha perdido. Solo había un periódico en España, un diario en España, que dependía de una diputación provincial y era el diario de Teruel. Ahora son todos diarios de Teruel. Todos son diarios de Teruel. Yo he visto, es que lo he visto, yo no daba crédito, llamar a periodistas a dictarles la noticia y al día siguiente verlas publicadas. Digo, bueno, yo puedo entender que un periodista es un ser canino por excelencia. Tiene que publicar todos los días un periódico. Esto es complicado, ya que tengo grandes profesionales. Pero de ahí a no pasar por por cierto turmis de lo que es realmente la realidad de la noticia, pues realmente tenemos un verdadero problema. Otro tipo de corrupción, además de la moral, es la administrativa. Los contratos públicos. Alguien dirá, pero ¿cómo es posible que 50 años después todavía haya corrupción en los contratos públicos? Yo, entre otras cosas, soy interventor del Estado. Y he escrito mucho sobre estos temas, hace poco una tercera en ABC también, diciendo cómo se atajaba la corrupción en la contratación. Nadie la va a atajar. No os preocupéis, nadie la va a atajar. Pequeñas medidas estéticas, vamos a montar una agencia de transparencia, quita la agencia de transparencia. Esto se resuelve muy rápidamente. Pero ¿por qué participan los funcionarios en la corrupción? Hay una percepción social de que no es el político el corrupto, pero el político necesita un funcionario al menos o varios funcionarios para corromperse. Porque los expedientes administrativos son tramitados e instruidos por los empleados públicos. Por tanto, no es un problema de, me hacía gracia, no, es que Ábalos le dio el contrato. No, Ábalos no dio ningún contrato. Ábalos seguramente dio la instrucción. Pero hubo unos funcionarios que hicieron un informe técnico a la mesa de contratación, estableciendo una puntuación de los criterios que no son económicos, los criterios subjetivos, para incrementar el nivel de la puntuación. Eso no lo hace el político. Y para eso hay una llamada. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia porque el ejemplo perfecto de corrupto, y perdonadme, me vuelvo a la historia, ahora hace 500 años, era Cervantes. Ahora que se dedica a Amenábar a contarnos su vida sexual, podría haberse dedicado a contar otra cosa. Porque Cervantes era un asesino y un ladrón. Cosa que poca gente sabe. Bueno, de hecho empezó a escribir el Quijote porque lo detuvieron porque robaba la recaudación, ahí donde estaba el río Genil, en Córdoba y en Puente Genil. El hombre era recaudador de impuestos. Era como yo, pero era deshonesto. Y entonces parte de la recaudación que obtenía, él falsificaba la contabilidad. Y con la contabilidad falsificada se quedaba parte del dinero, lo aprendieron, lo encarcelaron en Sevilla y ahí empezó a escribir el Quijote. Como digo, la única función buena que ha tenido el Tribunal de Cuentas en su vida es haber detenido a Cervantes. Desde entonces ya solo detienen a guardias civiles porque se quedan con la multa. O a pequeños secretarios de ayuntamiento. No veréis nunca a un gran cargo, a un ministro, a un secretario de Estado perseguido por el Tribunal de Cuentas. Nada. Aquello sí que fue una virtud
Y es que por lo menos había una persona inteligente, y más allá de su sexualidad, a la que me preocupa muy poco, que al menos tuvo la capacidad de robar, y una vez que robó, pues oye, te pones a escribir en la cárcel. Una cosa que hizo, y desde luego nos colocó a todos en una posición maravillosa, como españoles orgullosos de nuestros Cervantes. Pero como digo, hay funcionarios que intervienen. ¿Y por qué intervienen los funcionarios? ¿Qué estímulo tiene un funcionario para corromperse a instancia de un político? Yo he visto a gente venderse por una comida. He visto a gente venderse por ir al palco de un club de fútbol. He visto a gente venderse por un piso de 200.000 euros. He visto a gente venderse porque el empresario le llevara los yogures a su casa por las mañanas. He visto a gente corromperse porque le pagaran la peluquería. El precio del funcionario es variable. Esto también cotiza, depende. Pero hay una cosa que hacen muy bien los corruptores, que son los empresarios y los políticos. Es buscar en la termitera cuál es el agujero que es más corrompible. Y ahí encuentran al funcionario corrompible, que los hay. Mirad, yo soy un funcionario ahora mismo, soy funcionario en activo otra vez. Y os aseguro que la inmensa mayoría son gente extraordinaria. Pero los hay corrompibles, claro. ¿Sabéis cómo se acabaría la corrupción en contratación pública? En vez de haber concursos, que todo fueran subastas. De esa manera no habría un informe técnico firmado por un funcionario en el que por criterios subjetivos se diera un valor superior al valor que se le da por la oferta económica. ¿Sabéis cómo se acabaría? Evitando que hubiera modificaciones de los contratos. Hace años se hizo un estudio para la OCDE, la situación que había en España, el 13%, todas las contrataciones públicas en España había un 13% de media de baja en la adjudicación. Casualmente las modificaciones eran de un 13% después, casualmente, dadas de manera global en toda España. Solo con esas dos medidas, que por cierto introduje en Adif, está muy de moda ahora, durante 4 años no hubo ni un solo caso de corrupción. Porque cuando vas a oferta, nadie se va a corromper, gana la más barata. No va a ser necesario que le llames a un funcionario y hazme un informe favorable y me metes un montón de puntos, no. Y cuando evitas los modificados, te evitas esa especie de estímulo perverso para acrecentar el valor de la obra con el objetivo de envilecer y dar lucro a una determinada persona. Pero sí, vamos a seguir con otros tipos de corrupción. Porque todo el mundo pensamos en Ábalos, en la prostituta, en el otro, sí, todo lo que queréis, en Coldo. Esa es otra historia curiosa. Pero al final os acabaré contando lo de Ábalos y el tren Santander-Madrid. Pero bueno. Y hay otra corrupción que a mí me preocupó mucho porque yo no la conocía hasta que fui diputado, que es la corrupción legislativa. A mí esa me preocupa porque tiene un impacto mayor. Y sin embargo, efectivamente, ya he escuchado hoy el nombre, y sin embargo es menos visible, que es el tráfico mercantil de enmiendas, colocado por lobbies y por sectores a cambio de dinero. Aquí te encuentras a diputados, y a mí me sorprendió mucho, que sin criterio aceptaban de pronto las enmiendas de no sé qué sector, de no sé qué despacho, de unos y otros, Incluso hay despachos combinados, hay despachos ahora. No hay que poner el acento mucho para entender dónde viene. Es una cosa, es un escándalo absoluto. Pero es que los escándalos se naturalizan, cosa que yo no entiendo. O sea, la gente que somos honrada, hemos trabajado toda la vida porque este país fuera honrado, y haya una especie, ya digo, aquí de vigor de la deshonestidad. Pues el tráfico que vi de enmiendas, y hemos visto algunos casos de enmiendas que se pagaba la negociación a cambio de recibir pingües beneficios para beneficiar a determinados sectores, eso produce muchos beneficios económicos, mucho más que el 1.000.000 de euros que se lleva la Paqui, o no, 1.000.000 de euros, o los 100.000 que se gastaban en el Corte Inglés en la perfumería y en los bolsos. Y lo hacen todos. Yo hay un día que me cabré mucho, yo coordinaba las enmiendas, y hubo un momento que se me escapó, no voy a decir el sector, ni el diputado, ni los diputados que estaban. Cuando lleva una comisión y resulta que todos los grupos políticos habían presentado la misma enmienda, con el mismo texto. ¿Casualidad? Entonces yo digo, pero vosotros, digo, os la ha dado, el mismo lobby lo ha dado a todos. Y nadie se pone a pensar realmente si eso realmente beneficia al interés general o al interés público. O beneficia al interés privativo de la empresa o del lobby que está presentando la enmienda.
que puede tener algún valor, yo no digo que no, y hay que leerlas todas. Pero, hombre, de ahí a que todos, desde Bildu hasta Vox, presentaran la misma enmienda, tío, hombre, yo ya, la verdad, la pereza intelectual está llegando a un nivel de indolencia que ya, oye, aquí cada uno compra, esto es una subasta de enmiendas, de medidas, ¿no? Pareció tristísimo. También eso es un fenómeno propio de la vulgarización de la política. Que hay personas que ya carecen de criterio para decidir qué enmiendas se seleccionan y qué enmiendas se seleccionan. Una cosa que a mí me sorprendió, yo nunca la había visto, es que en algunos grupos parlamentarios la decisión la ha tomado un asesor. ¿Pero por qué la va a tomar la decisión un asesor? Pues se supone que los diputados somos que sabemos. ¿Un asesor? Está bien, a que nos apoye, nos estimule, pero el asesor tendrá una opinión, pero al final la opinión política la forma uno directamente. Siguiente cuestión. ¿Cómo reaccionan los políticos ante la corrupción? Vamos a escribir aquí una especie de tratado del buen corrupto. Bueno, antes de nada, no, se me olvida una última corrupción, que es la de comprar el voto. La corrupción legislativa. Antes, Romero Robledo pagaba dinero. Hay una anécdota, y es que un año Romero Robledo se debió dormir y decidió no comprar el voto inicialmente. Y entonces su contrincante empezó a comprar el voto a razón de 2 pesetas. 2 pesetas voto, llamaba a los campesinos, le daba 2 pesetas y a cambio venís a votar. Y uno de los asesores de Romero Robledo le dijo, ¿pero qué pasa, jefe? Que no, este año no. Y dice, tú no te preocupes, yo esto lo resuelvo el último día. Dice, pero es que ya están comprados todos los votos, no te preocupes. Dice, tú, a todos los que le ha pagado nuestro rival 12 pesetas, tú les dices que vengan mañana a verme, un día antes de las elecciones. Y aparecieron todos por ahí. Y entonces le dijo, ¿cuántos han pagado? Dice, 2 pesetas. Dice, vale, dame esas 2 pesetas, yo te doy 3 y me votas a mí. Fijaos el juego. Le salió más barato. Nadie entendía nada. Además pensaba que hacían todos un juego de ganancia. Dice, bueno, claro. O uno, también esto lo contaba Luis Carandel, que tenía unos libros maravillosos sobre la historia del Parlamento español y de la política española, que decían, unos habían comprado ya el voto, un partido político. En aquella época, creo que era el Radical, había comprado ya el voto de todos los de la zona. Y se acercó otro partido a hablar con los que le habían comprado el voto y le dijeron, bueno, no se preocupe, nosotros el domingo votamos a quien nos ha comprado el voto, pero si quiere a partir del lunes ya le votamos a usted. O sea, no había ningún problema. Antes se hacía con dinero propio. Es verdad que muchas veces provocado por negocios público-privados, ese concepto tan liberal del negocio público-privado. Ahora el voto se vota se compra muchas veces por puro clientelismo público. A través de ayudas directas, a través de patrocinios, a través de un sistema que, como decía Alfonso XII, el año que todos los españoles pasemos a depender directamente del presupuesto público, tendremos que cerrar las Cortes Generales. Yo creo que eso ya tenía que haber ocurrido. Fijaos, en España hay 3.200.000 empleados públicos. En el año 75 en España había 700.000 empleados públicos. 700.000 empleados públicos sobre una población de 37 millones de españoles. Ahora hay 3.200.000 sobre una población de 49 millones de españoles. Y tenemos una especie de percepción de que los servicios públicos son malos. No lo sé, también aquí depende de la experiencia de cada uno. Habría que utilizar un poco aquí la teoría de Fuentes Quintana sobre la utilidad de los servicios públicos. Hasta ahora nadie en España se ha tomado la molestia de calcular cuál es verdaderamente el empleo público directo e indirecto que hay en este país. Porque está claro que 3.200.000 son empleados públicos. ¿Y la gente que vive de las subvenciones? ¿Y la gente que vive de las subvenciones corrientes a grandes entidades? ¿Y la gente que vive de las contratas? ¿Y la gente que vive de las adjudicaciones de los contratos? ¿Con cargo a presupuesto público cuánta gente está viviendo en este país? Es verdad que según los últimos años crece la tasa de empleo porque crece fundamentalmente el empleo público en España. Pero eso de manera dinámica, he hecho el cálculo de manera dinámica, pero de manera estática nos podemos hacer el cálculo realmente de cuánto empleo público directo inducido provoca el presupuesto público en nuestro país. Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales. Un mero juego numérico. Si en el año 75, y con esto no quiero decir que con Franco se viviera mejor, simplemente estoy haciendo una evaluación de 50 años. Si en el año 75 había 700.000 empleados públicos y ahora hay 3.200.000, ¿sabéis cuántos empleados públicos quedan en la Administración General del Estado? 700.000. Es decir, que 2,5 millones son funcionarios a más
de las comunidades autónomas y las entidades locales. Esto es así. Por cierto, en una última década en la que las nuevas tecnologías deberían haber hecho como las empresas privadas y reduciendo el capital público, una rotación que fuera natural, progresiva, compensatoria. Si aquí la oferta de empleo público sigue creciendo. A ver, si esto no es ser ni socialista ni ser de Vox, si es que esto ni el PP ni ser morado, si es que es una lógica, si es que no, de verdad, es un problema lógico. Yo no quiero robotizar todos los sistemas, pero es que desgraciadamente se van a robotizar. Es que el inspector de Hacienda va a ser sustituido de pronto por una máquina, como ya está siendo, y el inspector de trabajo. Yo me acuerdo que lo contaba. Lo hablaba con Yolanda Díaz, me decía, no, es que aquí ya las inspecciones de trabajo ya salen solas. Tío, salen solas, pero algún funcionario tendrá que estampar la firma, porque si no el ejercicio de la potestad pública, yo que estoy todavía muy anclado en lo que es el sistema administrativo público del siglo XIX y XX, pues alguien tendrá que firmar y hacerse responsable para que alguien le recurra. ¿A quién le voy a recurrir? ¿A la máquina? ¿A P24? Pues tendré que recurrir a un funcionario que habrá tenido que validar el acta tal como haya sido firmada. Pero algo no funciona entonces en este país. O algo va al revés. Si somos, fijaos, en el 75 había un empleado público. Imaginaos que nos hemos ido a Marte y volvemos 50 años después. Por donde ha habido uno, ahora tenemos 4. Mira qué bien. Y dices, pero ¿y los servicios públicos son mejores? Pues no lo sé, la verdad yo no estaba ahí. Bueno, estaba ahí, pero no tenía percepción, era un niño. Pero empieza a haber una percepción de que los servicios no son buenos. Y eso no está bien. Dicho eso, ¿cómo actúa el corrupto? Y voy a ir concluyendo ya porque me imagino que habrá preguntas. Primera regla si queréis ser corruptos. Negarlo. El corrupto lo niega todo. Eso es la negación. Pero lo hacen todos, ¿eh? Yo creo, además yo he escrito varios artículos sobre lo que es la teoría del buen corrupto para que todo el mundo lo tenga claro. Ya no hace falta ser muy listo, esto es muy fácil. No, yo no he hecho nada. Vale. Conforme las pruebas ya son evidentes y los indicios son voluminosos, comienza el proceso de expulsión lenta por parte del partido. A este no lo conocemos, pero si lo estabas defendiendo hace una semana y decías que era impoluto. Por cierto, cuento una anécdota respecto a lo de impoluto. Había un diputado en los años 20 también, del siglo pasado, se llamaba Abilio Calderón, por Palencia, que tuvo 2 cosas maravillosas. Fue a hacer campaña electoral a Palencia y lo primero que llega en el tren, estaba en el brick del tren y ponía OP de Obras Públicas. Y dijo, así me gusta, honradez palentina. Pero es que lo llevan a Palencia y de pronto ve unas banderas grandes y unos estandartes que ponía bienvenida sea su pureza. Y dice, hombre, no os paséis tanto. Y es que había sido la fiesta de la Virgen. Pues algo parecido. Pasa ahora mismo. Bueno, yo he visto a Avalos escribir un correo a Delsi diciendo nuestro presidente ha sido embestido en vez de investido. Ya está, si este es un país donde se embisten a los presidentes, ¿no? Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Si realmente se hicieran públicos algunos chats y algunos mensajes, uno se llevaría las manos a la cabeza. Del nivel que hay, generalizado. ¿No? Bueno. Primero, negarlo. 2, no lo conozco. Eso es como la novela suiza de Max Frisch. Yo no soy Stiller, yo no sé quién soy, no tengo ni idea. Yo pero si era tu ministro, no sé. Era mi ministro, pero ya no me acuerdo. Pero no decías hace 10 días, lo hacen todos, ¿eh? Hace 10 días que este era puro, que ponías la mano en el fuego por él, ya la tienes que tener quemada, da igual, esto ya se pasará. El tiempo corre, venga, ya vendrá otro caso y esto es la función del sepulturero de la corrupción. Como sabemos que va a llegar otro caso dentro de una semana, unos y a otros, venga, tira. Y la trituradora va por ahí poniendo, la hormigonera va por ahí sepultando con el hormigón. Y la tercera es cuando ya la situación es absolutamente ya incontrolable, es echar la culpa al otro. Y tú más. Primero la negación. Después, yo a este no lo conozco y lo vamos a ir poco a poco expulsando del partido, eso sí, controlando los riesgos en la medida de lo posible, hasta que se filtran, y ahora voy a hablar de eso, determinadas escuchas. Y 3, tú eres más corrupto que yo. Yo fui incapaz en el Congreso de Diputados, y vaya, tú me conoces, de salir a tribuna a decir tú más nunca. No puedo. Esto es como si se me caería el gorro de la cabeza. No puedo. Porque a mí se me cae la cara. O sea, yo puedo decir al otro que es un corrupto. Le puedo decir tú, pero yo no voy a entrar en la comparabilidad.
Es que tú eres más corrupto que yo. Ya empezamos. Qué mal. Y eso está descomponiendo la confianza de los españoles. Y se está aprovechando por parte de algunos, lógicamente. Cuando ese discurso de la confrontación, el tú más, el bosque, la verdad, el de Bruto con César, la verdad es que al final acaba pasando lo que acaba pasando. Bueno, llegado a este punto, volvería a enlazarlo con la primera parte de la intervención, que es, al fin y al cabo, ¿los políticos son corruptos porque son el reflejo de la sociedad? ¿O es que escogemos a los peores? Yo he visto a gente colarse en el metro de Madrid, la gente intenta colar no sé qué, alguno que roba de vez en cuando en el supermercado, y ves que somos iguales. Yo creo que esa conclusión es falsaria y farisea. Yo no sé, por supuesto que hay una parte de la sociedad que hace cosas que no debe, pero quien no lo debe hacer es quien se ha postulado para desempeñar un cargo público, porque tiene que estar investido, no investido, de los mayores y los mejores atributos de virtud. Y el que no tiene virtud no sirve para la política. Pero claro, quien lleva 30 años viviendo en la política y no ha hecho otra cosa, ¿qué virtud tiene? La supervivencia. Y el que no ha hecho otra cosa durante 30 años más que profesionalizar la política, lo único que tiene es una agenda de contactos. Por lo tanto, alguien le ha hecho favores y cuando deje la política, a alguien le devolverá los favores. Siento haber sido tan pesimista, lo siento. Quizás estoy pasando una etapa pesimista en mi vida que no creo que sea así. Pero me gusta ser realista y sobre todo que quede claro, y de verdad, acabo citando al maestro Gabriel Rufián, que no nos hagan elegir entre corruptos cutres y corruptos de luz, porque yo desde luego no estoy dispuesto a elegir a ninguno de los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Vamos a comenzar el turno de preguntas y bueno, ha tocado de pasada, voy a romper el fuego, me van a permitir y luego yo ya me callo, lo prometo, de un tema que hemos tenido y no quiero inculpar de corrupción, Dios me libre, ¿no? Pero a mí me ha llamado la atención éticamente. Una cosa es la legalidad y otra cosa el concepto de cómo podemos entender la política, ¿no? Dos personas o tres abandonan la política y crean un gabinete, no vamos a decir nombre, porque yo creo que son de diferentes partidos y a través de esa agenda de contactos que usted hablaba, empieza a intervenir en empresas, tanto en Europa, etcétera. Bueno, pues al cabo de 8 años o 7 años, pues pegan un pelotazo, perdónle la expresión, económico y cobran 10 millones de euros, está en la prensa estos días. Es legal porque todo lo que hacían, declaraban Hacienda, etcétera. A mí me parece, y yo no sé, igual estoy equivocado, inmoral, éticamente punible. Me llama la atención que en los medios de comunicación, hoy y estos días se cuenta, no ha habido necesidad de decir ni siquiera el nombre, este tema. A mí me pone escalofrío, porque además lo que se ve es que hay de todos los partidos. Y dices, esto ya es sistémico. Bien, es verdad que sabemos que en Estados Unidos existen los lobbies, pero están regulados. Bueno, yo creo que es otra cosa. Bueno, esa pregunta, perdón, para romper el fuego, porque está de actualidad, no es otro tema. Vamos a ir por partes, ¿no? Estamos hablando de acento, yo para decir las cosas claras no pasa absolutamente nada. Eso como cuando a Ayuso le hablaban de su marido, ¿me estás hablando de mi pareja? Pues sí, vamos a hablar claro. Pepe Blanco. Si Pepe Blanco no se hubiera dedicado a la política, ¿tendría la agenda que tiene, el volumen de relaciones que tiene y estaría haciendo consultoría? No. Por lo tanto, es una persona que no tiene capacitación intelectual, que asciende a una determinada élite gracias a la política y que a través de la política forma un haz de relaciones externas con el objetivo de beneficiarse y hacerse millonario. Es que es un caso típico, pero puedo hablar del otro. No tengo ningún problema. El otro, que yo sepa, creo que es filósofo, parece. Yo creo que si no se hubiera dedicado a la política a través de... Por cierto, a mí es que Juventudes Socialistas y Nuevas Generaciones me producen el mismo efecto los dos. Me producen úlceras. De hecho, en mi última novela fusiono esos desperfectos porque los son.
en una denominación que se llama Nuevas Juventudes. Hacer de la política una profesión cuando no has hecho absolutamente nada en tu vida, con el objetivo de ganar relaciones y de ganar cierta posición elitista para luego vivir de eso, para mí son seres improductivos. Y eso para mí es una inmoralidad. Yo con 21 años había acabado mi carrera y con 23 años era inspector de finanzas del Estado. De verdad, no es mi ejemplo. Yo vengo de una familia muy humilde. Pero a mí me toca mucho las narices que me dé lecciones un inmoral. Y que tome decisiones un inmoral por mí. El problema es que cuando las cúpulas de los partidos se impregnan de inmoralidad, pasa esto. No se trata de ser el mejor, ni ser el primero. Pues se trata de ser decente. En el sentido más puro del término decente, ¿no? Pero digo más. Una de las personas que trabajaba ahí, lo digo porque lo he dicho en todos los medios de comunicación, no tengo ningún problema, es que me parece una vergüenza, y además ya es que ni se atreven a mirarme a la cara, pero lo digo, que el hijo de otro político que trabaja ahí con 25 años fuera el director de relaciones de la principal compañía gasista rusa para toda Europa. Yo le dije a mis hijos, ¿podéis enviar por favor vuestro currículum a Acento? A ver si os dan una retribución de no sé cuánto para llevar los negocios en Europa occidental de la principal gasista. Pero qué tomadura de pelos está. Igual que la cátedra de Begoña Gómez, o sea, es que es lo mismo. Por eso que a mí cuando se critica la cátedra de Begoña Gómez, digo, sí, yo la critico. Y por supuesto me parece lamentable. Y eso no es feminismo. Eso no es feminismo. Y he sido secretario de Estado también de Igualdad. Eso no es feminismo. Pero que se critique también lo otro. Porque si no nos hacemos trampas en el solitario. Y si no perdemos toda la legitimidad. Si no somos conscientes de que también lo hacemos los demás, yo no entro en ese debate. Por eso es que el debate, por eso es igualitario el debate. Y ahí es donde digo que no hay nadie a los mandos de los partidos políticos. Porque esto habría que atajarlo. Alguien tendría que decir, esto no se puede hacer. Pero lejos de eso, esas personas ocupan puestos de responsabilidad. Y se les da visibilidad mediática. Y se les dice que sí. Y a los honestos, a los esforzados, a los que tienen capacidad y talento, ¿qué se les da? Vamos con las preguntas. Ahí. La cuento al final. Bueno, ¿cómo ves la evolución del dinero negro en España? Si la progresiva desaparición del dinero físico será ya una medida de control importante o aparecerán otras formas más de fraude. ¿Cómo lo ves? A ver, en primer lugar, yo soy un liberal y yo soy, fíjate, siendo inspector de Hacienda me enfrento a mi cuerpo liberal y soy de los que piensa que en España la restricción al uso del efectivo, que está en 1.000 euros ahora mismo, curiosamente está en 1.000 euros para los residentes nacionales, está en 10.000 euros para el mexicano que viene a blanquear el dinero al barrio Salamanca, en Madrid, para comprarse bolsos de Louis Vuitton. Que es un doble blanqueamiento, por cierto, ya lo han blanqueado en México y ya lo blanquean aquí. El valor moral del dinero, que por cierto, cada vez hablamos la derecha del valor moral del dinero, que ya era hora. O sea, acabarán siendo marxistas algunos, pero bueno, empiezan a hablar del valor moral del dinero. Yo creo sinceramente que habría que elevar parte de esa restricción. Fíjate, y soy inspector de finanzas del Estado. Creo que yo tengo que tener la capacidad para elegir. Dicho eso, ¿cuáles son las comunidades autónomas donde más dinero negro hay? No son las comunidades autónomas del norte de España. Fundamentalmente son Andalucía, Canarias y Extremadura. Digo que hay Murcia. ¿Cómo se blanquea ese dinero? Bueno, no voy a dar una clase de blanqueamiento de dinero porque ya parecería una cosa absolutamente antiprofesional y antiética por mi parte, pero todos podemos deducir cómo se blanquea y sobre todo en algunas comunidades autónomas cómo se blanquea ese dinero. Desde una perspectiva, primero, de libertad, yo favorecería el incremento de la restricción del uso en efectivo. En segundo lugar, por un tema, y en eso yo soy, lo siento, pienso así, por una defensa de la privacidad. La trazabilidad que deja el uso de las tarjetas está mermando la libertad individual. Y yo, fíjate,
Me pide más eso, mi cuerpo liberal, que mi cuerpo de funcionario de inspección de finanzas del Estado. Eso me preguntaba antes Gervasio, lo de los bonus, ¿eso cobran los inspectores por bonus? Lo he explicado que no exactamente cómo se dice, ¿no? Y yo además en concreto no lo cobro. Pero, fíjate, por la autonomía personal, por libertad y por privacidad, yo no pondría tantas restricciones al uso en efectivo, al uso del efectivo. Lo siento, es verdad, y lo que no haría nunca es establecer la discriminación que hay en España. Por ejemplo, en España, no sé si sabéis, un alquiler ahora mismo, un arrendamiento urbano o rústico, no se puede pagar en efectivo ya. Hay que pagarlo obligatoriamente a través de transferencia. El único país de Europa que ha establecido esta restricción. Bueno, a Jesús Montero se le calentó la mano. Ya me van a echar del ministerio también. Y dos, bueno, que yo vea, insisto, yo vivo en el barrio Salamanca en un apartamentito alquilado de 70 metros. Que yo vea cómo están entrando los que están entrando. Blanqueando el dinero. En Zara. Perdonadme, digo las compañías porque lo veo. En las tiendas de lujo. Y cómo sacan los rulos de billetes. Esos rulos que vienen directamente de México, ya no son de los llevarán, pero da igual. Y empiezan a sacar billetes por ahí. Y el español, si quiere pagar más de 1.000, no, tú no. Que no, que a ver, tienes que dar una explicación de por qué. Bueno, entonces no puedes pagar más de 1.000 euros en efectivo. Yo esa discriminación al menos sí que la eliminaría. Y alguna más. Pero ya digo, ahí rige más mi concepto de la libertad y de la privacidad. Esto es muy opinable. Yo sé, fíjate, se está produciendo un fenómeno curioso. La izquierda está abrazando más el mensaje que acabo de decir yo. Es que es el mundo al revés últimamente. Y la derecha está abrazando más el mensaje de la restricción. Por lo menos en el último tiempo y las negociaciones que yo he visto en la Unión Europea. Pero como también se están perdiendo los principios políticos, va esto por presiones, pues la verdad es que es así. Pero insisto, esto es muy opinable, ¿eh? Y encontrar el equilibrio es muy difícil, pero vamos, la esencia es lo que he dicho. Esto lo cortáis, ¿no? Más preguntas. Buenas tardes, mi felicitación. El tema de la corrupción, yo lo he vivido, tengo ya más de 90 años, nací antes de la guerra. En España, las dificultades conocidas de todas las posguerras, dificultades para estudiar, prepararse, trabajar, ir a América, estar años en América y seguir estando en América y aquí, creando. Puedo decirlo, lo digo, yo nunca me he echado una multa a mí, a Hacienda, ni en América ni acá. Pero con eso yo digo que se está diciendo que es corrupción al ser generoso. Y escuché una palabra que trascendió al mundo, a un presidente de Colombia que se llamaba Turbay Ayala, que dijo, la corrupción no puede quitarla nunca nadie. Lo que tiene que estar controlada. Porque es que ahora ya estamos llamando corrupción a dar una propina. Cuando es una generosidad. Y yo, como digo que voy a América, voy cargado de quesos y anchoas. Y abro las puertas de toda América y del mundo, porque son llaves. Pero eso no es corrupción, eso es simpatía. Yo he tenido negocios, la propina, tú das una propina, te atiende, estás contento y tienes abierta la puerta para la vez siguiente cuando reserves. Y se está poniendo la corrupción en que no se puede hacer una propina. ¿Qué opina usted de eso? Y una cosa que ha dicho importante, el excesivo control de que no se puede manejar más que 1.000 euros. Una persona, 1.000 euros que no puede tenerlo más. Bueno, horrible, que la gente sea libre y es su dinero y que lo utilice en su forma. Y una persona mayor quiere tener su dinero y pagarlo con su dinero porque disfruta y lo vive. Perdón que me haya alargado, pero es un tema, tema interesantísimo y una cosa es corrupción y otra cosa es generosidad. Muchas gracias. No, muchas gracias porque la verdad es que es muy, muy pertinente la pregunta. A pesar de su juventud, los 90 años le han dado para vivir toda una experiencia tanto en España como fuera. En primer lugar, había corrupción durante la guerra, menuda corrupción había. Incluso la izquierda que niega
que explotaran mujeres. Yo recuerdo que a los milicianos de izquierda se les daban bonos para una noche con la Lola. Esto era muy propio, que luego la pasionaria se cabreaba mucho con estas cosas. En todos, en los dos bandos, las cosas como son, eso funcionaba así. Por escrito, ¿no? Sí, por escrito ponía una noche con la Lola, sí. Además se daba el bono y era el vale de aquella época. Esto, que luego la pasionaria decía, esto es un escándalo, sí. Bueno, escándalo y más cosas que podríamos contar. Que contaba Orwell, por cierto, cuando vino aquí y luego escribió homenaje a Cátaro. Dicho eso, durante el franquismo hubo mucha corrupción. Claro que hubo corrupción. No, es que durante el franquismo no, por supuesto, corrupción ha habido siempre. No, con la democracia va a haber menos corrupción, no. Es otro tipo de corrupción. Porque al final el corrupto y el corruptor, y se me ha olvidado decir una cosa que ahora lo voy a decir, a propósito de Aldama, porque hay algo que empieza a no funcionar en esta sociedad. Eso es que me irrita mucho el personaje. Voy a contar una anécdota y luego vuelvo. Siendo yo subsecretario del Ministerio de Fomento, impuse una regla. Y luego hablo de lo que es la prodigalidad, la generosidad, lo que es la propina, lo que es el regalo ajustado. Vino un empresario valenciano. Bueno, yo tenía la costumbre, y lo impuse, con una ministra que era muy rigurosa, que era Ana Pastor, de que ningún funcionario del Ministerio de Fomento podía recibir a un empresario a solas. Al menos tenía que haber 2 personas. Ya tienes que corromper a 2. Y corromper a 2 es complicado. Ya es una especie de disuasión conductista antropológica. Yo dije, aquí es que hay que tratarlo como a los animales, a la gente. Esto es muy primate. O sea, vamos a hacerlo. Es más, me acuerdo que se grababa todo, que yo exigía que todo el mundo que entrara al ministerio pasara por el registro e indicara a quién iba a ver. La primera vez que lo hizo Florentino Pérez me retiró la palabra. Mario, soy yo. Digo, pero eres tú. Pues no te importa, pero eres tú, pues pasas, igual que paso yo ahora por todos los sitios, oye, no pasa nada. No te preocupes, pero tú tienes que pasar y decirme con qué subdirector es esa sala. Vale. Pues una vez, pasados ya 2 años, yo mismo, aquel día no tenía ni a mi jefa de gabinete, ni a nadie de mi gabinete, y me vino a ver un empresario valenciano, que pasado el tiempo vi que había estado imputado en algunos delitos en la Comunidad Valenciana. Y a los 5 minutos ya me lo soltó. ¿Y aquí qué hay que hacer para que le den contrato? A ver, ¿con quién hay que hablar? ¿Y qué hay que dar? Entonces me acuerdo que le dije, tengo una buena noticia y una mala noticia. Bueno, ¿por qué empiezo? La buena. Y yo, pues mira, debía tener yo tal cara gilipollas hasta ahora que nunca me había ofrecido nadie nada. ¿No? ¿Y la mala? Que ves esa puerta de ahí, ya puedes ir salir corriendo, que no vuelves por aquí, no vuelves a pisar esta casa en tu puta vida. Hombre, no te pongas así. No. Digo, es que has ido a dar con el único tonto que no te va a coger. Bueno, no el único. Muchísima gente que es honrada y no pasa nada. Pasados los años, me lo encontré por la calle, en el Paseo Recoletos, en Madrid, y me dice, nunca se me olvidó aquello. Fue un malentendido. Digo, bueno, esto lo habrás pensado en los años que has pasado en la cárcel, que he visto que has estado en la cárcel. No, hombre, no te pongas así. Te puedo invitar a un café. Digo, uy, sí, me puedes invitar a un café. Una Coca-Cola, yo no tengo problema. Vale. Vamos a las propinas, a los favores. En primer lugar, como has vivido en países de América, Hispanoamérica, pues sabes que está mucho más extendida la figura del regalo, de la dádiva, del presente, y que eso abre muchísimas puertas. A mí me ha abierto puertas entregar hasta un amuleto en un aeropuerto de Nepal. O sea, es que las cosas funcionan y hay que aceptarlas, desgraciadamente, porque al fin y al cabo el tema es ¿cuál es el nivel por el que se vende a alguien? Y lo decía antes, yo he visto situaciones curiosísimas. Yo he visto a gente, funcionarios que digo, pues no sé, habrán heredado, que de pronto los veo con un chalet en Somo, y lo digo de verdad, ¿no? Yo he visto dónde saco el dinero para el chalet en Somo, que tenía una vida curiosa, que se había divorciado, que no apenas podía pagar la pensión por alimentos, y ahora de pronto un chalet, unas cantidades, digo, y no soy consciente de que haya muerto ningún padre ni madre. Y ya no tiene esposa, pero bueno. Yo he visto a gente hacer favores por una dádiva de esas que son menores. Yo he visto a gente casi bajarse los pantalones por ir a un palco de un club de fútbol. ¿Cuál es el nivel de envilecimiento de la gente? Mira, yo puse una condición en el ministerio. El Ministerio de Fomento era pródigo en recibir regalos todo el mundo. De empresarios, de constructores, todo tipo de regalos. Unas navidades llegaron a ir a cantar las Mamachicha, en una etapa muy previa a la mía.
Yo impuse una condición, y es que aquí no se acepta un regalo que supere los 15 euros. ¿Te regalan una corbata? Vale, te la regalan. ¿Te regalan una botella de vino? Hombre, no te pongas a ver tampoco la marca, en fin. Es más, yo había un alto cargo en el ministerio que se las tomaba rápidamente, dice, por si acaso. Digo, si alguien en este país se vende por una botella de vino, tenemos un problema. Y si alguien se vende por una corbata, tenemos un problema. Y si alguien se vende por unos gemelos, tenemos un problema. O si alguien se vende por un grabado de Joaquín Capa, de yo qué sé, de una serie de 300, pues tenemos un problema. Pero es verdad que algunos, por ese tipo de regalos, porque la vanidad y el orgullo, algunos lo tienen por el suelo y algunas se han dejado corromper. Con lo cual, claro, los ministerios son termitas, lo decía, son termiteras. Y hay que conocer a cada termita y a cada bicho. Y hay que saber cuál es el nivel de vulnerabilidad, el nivel, vamos a decir, de susceptibilidad. Yo no soy contrario a un detalle. No soy contrario a un detalle. Lo que me parece absolutamente, de verdad, deshonesto, es que por una comida que te invite a alguien, tú le favorezcas en un procedimiento de licitación. Si ya, pesado, si tú te vendes por una comida, qué mal está. Yo he visto cosas muy raras. He visto altos cargos que, pasado el tiempo, cuando han dejado de usar altos cargos, los hijos están colocados en empresas. Bueno, lo hemos visto hace poco también con el Ministerio de Transporte, con lo que hacía Ábalos, lo que hacía Coldo y lo que hacía, sobre todo, Santos Cerdán. Se van colocando en empresas. O sea, hay retribuciones a la corrupción diferidas, hay algunas que son inmediatas, etcétera. Pero, fíjate, en Estados Unidos, por ejemplo, hay unos códigos de conducta que son volúmenes así de grandes, donde se establecen también cuáles son los regalos máximos que se pueden aceptar. Y están en torno a 15 euros. De hecho, las compañías en España ya han establecido reglas de compliance, eso que ahora se llama compliance, a todo se llama en inglés, con el objetivo de que los regalos sean de determinado importe y que no superen determinado importe. Ya lo demás forma parte de la voluntad del corruptor y del corrompible. Y dicho eso, perdón, no lo he dicho antes, porque es que me irrita y además que eso me provoca bastantes problemas. Hay algo que está pasando en España. Para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor habitualmente. Y habitualmente hay un intermediario. La figura del intermediario es clásica. La aldama es una figura clásica. Es, los que sabéis de derecho, es el caso lombrosiano del comisionista. Que, por cierto, le da igual ser comisionista de unos que de otros, ¿eh? Ese va a buscar el dinero. Su principal valor es llevarse la comisión. Una cosa, o sea, me parece bien, lo he dicho en televisión, ya esto me pega unas broncas en los debates de televisión totales. A mí me parece muy bien que cante. Me parece muy bien que lo diga todo. Si lo quieren llevar a televisión, que lo lleven a televisión. Pero no convertirlo en un héroe. Si a este señor no lo pillan por los audios, seguiría estando donde estaba. Volando a San Petersburgo, llevándose la pasta que se ha llevado y haciendo uno de los mayores fraudes y a lo mejor teniendo que estar en la cárcel más de 20. Si está cantando es porque lo han pillado. Por lo tanto, insisto, aplausos porque cante, me parece muy bien, pero de ahí que al inductor de la corrupción o al corrupto corruptor lo lleven a participar a partidos benéficos de fútbol con toreros, yo no sé en qué país estamos. Quizás que soy aragonés, vosotros sois cántabros, somos parecidos en eso. Yo tengo un sentido del pudor y de la vergüenza que se está perdiendo. Yo si llego a ser un delincuente y me pillan, estaría cantando a lo mejor, pues mira, para que me redujeran la pena. Pero yo no saldría de casa. Que me daría vergüenza salir de casa. Pues aquí no, aquí la exaltación. Venga, programa de televisión, por aquí y por allá. Y encima os voy a dar lecciones de política. Y os voy a decir cosas. Algo para mí, porque sé que este es un tema muy controvertido y me genera problemas. Pero como estemos convirtiendo, no es un pícaro, no es un héroe, es un tío que le han pillado. Como tantos otros en los últimos 40 años en España. Que cuando se han pillado no empezó a cantar. Ya, pero de ahí, ahora que vivimos en el momento máximo orgiástico ya de las redes sociales, pues lo han convertido en un héroe. Pero ¿cómo se puede convertir en un héroe a un corrupto? Es que no es ni el Lazarillo Tormes, es que te lo han pillado con las manos en la masa. Entonces yo simplemente hago un análisis de lo que está pasando en esta sociedad. Está muy bien que cante, oye, que ojalá hubiera 4 más como él cantando. Pero de ahí a convertirlo en un héroe social, algo falla.
en mi opinión, ¿eh? Pero bueno. Pues sí, que sea ya la última, porque además tiene que contar la anécdota y nos acercamos a las 9. Podríamos estar mucho más tiempo, pero Contar la anécdota. Nunca la he contado, por cierto. Pero como me he comprometido, bueno, cortáis ahí cuando... cuando quiera, cuando quiera. Bueno, tal vez no sea muy interesante, puesto que todos estamos pendientes de la anécdota. Pero bueno, hay una cosa. En España la transición ha sido algo muy brillante y estudiada a nivel mundial y aplaudido. Después de eso, después de ese antecedente tan brillante, hay unos antecedentes que han seguido, como ha sido la alternancia en los, en los movimientos políticos que han estado en el poder, y ambos, que han sido solamente dos, han demostrado una corrupción. Eso, en mayor o menor grado, según se vea bien. Pero hay que tratar de ser positivos. Entonces, yo quisiera saber su opinión porque es más joven, en el sentido de que por tu situación académica, quiero saber si es factible para que un representante público vaya a ejercer su puesto con honorabilidad, que cualquier delito que cometa de corrupción en ese sentido y que afecten a las arcas públicas, o también a eso tan importante que es la corrupción legislativa, sea castigado cuando se demuestre, primero, que nunca prescriban tales hechos. Luego, las penas, por ser representantes públicos de un puesto voluntario al que nadie obliga, que sean muy superiores a la de cualquier otro ciudadano en su ámbito privado. Y, por supuesto, que nunca prescriban, que además las penas económicas que contraigan las sentencias correspondientes sean heredables por sus herederos, por así decirlo. De forma que todo esto pueda derivar en que realmente esos puestos se ejerzan por personas que realmente quieren dedicarse a servir a los demás por parte de su tiempo, que les iba a ser más rentable, puesto que van a ser seguramente brillantes, y no meterse en algo que pueda afectar a sus familias. Yo quiero saber lo factible que puede ser, ya sea, no por una iniciativa parlamentaria, porque nunca el propio Parlamento va a elaborar tales leyes, pero sí por iniciativa ciudadana, ¿no? Bueno. Vamos a ver. En primer lugar, los delitos de carácter público vinculados a personas que ejercitan o ostentan cargos de responsabilidad ya tienen penas mayores. Eso existe ya. No son delitos privados. O sea, se supone que por el hecho de ejercer un fuero superior ya existen, de hecho, delitos tipificados específicamente por la relación especial que existe entre el gobernante o el gestor público y el ciudadano. En segundo lugar, lo que yo sí haría, todos los delitos tienen que prescribir en algún momento, más o menos, en mi opinión, no hay delitos imprescriptibles en general en nuestro ordenamiento jurídico. Los vinculados a violencia sexual, pero los demás en general no prescriben, todos prescriben. Lo de que se herede, la responsabilidad penal siempre es individual. O sea, imagínate que yo soy un delincuente atroz, yo no puedo hacer recaer que yo ya soy un delincuente atroz en mis hijos, no tiene nada que ver. Fíjate, estos días veía una serie que yo no veía hace 10 años, me puse a verla por una plataforma y cogí un capítulo que era cómo vivían en Corea del Norte. En Corea del Norte existe la ley de la tercera generación. Y es que si alguien delinque, pueden responder penalmente hasta el nieto. Y de hecho yo he visto casos en la serie que vi, vamos, la verdad es que es sorprendente, en que los nietos son encarcelados en un gulag en Corea del Norte 30 años porque su abuelo fue un delincuente. Ojo, un delincuente que había hablado con un coreano del sur y lo convirtió después en un espía cuando simplemente había desarrollado una relación con un coreano del sur. Tú de verdad no estás planteando lo de la pena económica, o sea, lo que es la responsabilidad económica. Pero yo nunca lo haría girar sobre los hijos, porque de verdad no podemos hacer que nuestros hijos sean responsables, igual que nosotros no somos tampoco responsables de lo que hagan nuestros hijos cuando ya tienen determinada mayoría de edad. Cada uno es responsable de lo que tiene que hacer. Dicho eso, lo que sí haría, en línea con lo que dices, es una ley que impidiera que personas que han cometido determinados delitos, aunque ya hayan sido cumplida la condena, puedan participar en un procedimiento electoral. Los inhabilitaría de por vida. Eso sí, la inhabilitación política.
¿no? Sí, habría que decidir qué tipo de delitos. Ahora se hablaba mucho de que en sustitución, por ejemplo, de Ábalos entraba en el Congreso una alcaldesa de Valencia que había sido condenada por conducir ebria. Fijaos, hace 20 años un político español conduce ebrio y tiene que dimitir y no puede salir a la calle. Ahora no pasa nada, ¿no? Noticia que dura 24 horas. Fijaos lo que está cambiando la sociedad. Por tanto, yo lo que sí haría, en dirección con lo que tú dices, establecer una ley que inhabilitara a determinadas personas a ocupar cargos públicos, aunque hubieran ya cumplido la condena. Y aquí hay condenas desde delitos de sangre, delitos de terrorismo o delitos de corrupción. Habría que establecer adecuadamente, por establecer un principio de proporcionalidad, cuáles son esos delitos. Pero esa preocupación la tengo yo. El problema es que los partidos políticos estatutariamente tienden a defenderse. Una de las cosas peores de un partido político es que el tribalismo hace que se defiendan unos a otros. Lo cual lleva a lo grotesco, a que defiendas el delito. Con lo cual te conviertes en una especie de omertá, de organización mafiosa, sin quererlo. Porque estás defendiendo la posición de uno, que tú no has... Digo, si yo no soy un delincuente, no, pero ten cuidado porque este es presidente o el otro secretario o el otro vicesecretario. Oye, pero hay que defenderlo porque es de los nuestros. ¿Por qué hay que defenderlo? Si es de los nuestros, lo que hay que hacer es depurarlo y decirle que se vaya. Bueno, cuento la Vamos, anécdota. sí, vamos a acabar ya con la anécdota.